Gracias por venir. Vamos a dar inicio a la presentación del libro. Primero, Félix, gracias por visitarnos de nuevo en nuestra casa, que es tu casa. Todas las veces que alguien de la universidad ha ido a tu comunidad, ha sido recibido no solo como un visitante, sino como alguien de la familia, así que vos sabés que acá siempre te recibimos. Y gracias por querer compartir esta presentación de tu libro, que mostrar tu vida, de alguna manera mostrar a la gente una manera de ser líder de otra manera, en medio de estas circunstancias en que vivimos, que son tan difíciles. A veces proponer un modo distinto de construir el bien de todos es algo que es muy importante. Gracias, Rafael, también por volver a tu casa y darnos tiempo, y gracias a Araceli por mostrarnos este trabajo que te ha llevado tu tiempo, tu esfuerzo y tu compromiso personal en poder realizarlo. Quiero ser breve para aprovechar la charla de Félix con el padre Velasco. Este trabajo fue hecho a partir del profundo desconocimiento que hay del mundo indígena en este país. Eso no sería un problema en sí mismo si antes de hablar, si antes de opinar, intentáramos informarnos. Porque ya lo dijo Paulo Freire, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Personalmente yo ignoraba casi todo en relación a los pueblos indígenas y a la lucha de la comunidad con Otay Napognana Bogó, más conocida como La Primavera. Había hecho notas como periodista en Rañicó con los mapuches en el sur, había ido al Impenetrable 2002-2003 llevando un tour de periodistas contratada por la red agroforestal, pero nunca había estado en contacto con las comunidades. En 2016 me contratan de una ONG que tiene 50 años, una ONG de inspiración cristiana, que hace 50 años que está en el Chaco, en el Gran Chaco, en la zona del Chaco, Formosa, Corrientes, norte de Santa Fe y Santiago del Estero. Y ahí teníamos un trabajo muy lindo, que era hacer un periódico que se distribuía en todas las comunidades, en 6 etnias: Huichi, Pilagá, Mocoví o Mocoy, como le dicen ellos. Nivaclé, nunca había escuchado la palabra Nivaclé, o sea, no es que no sabía, no sabía qué se... Y es 650 personas aproximadamente, hermanos que viven arrinconados en el Pilcomayo, que no tienen ni siquiera DNI. Hoy, 2019. Bueno, estuvimos trabajando ahí, y ahí empecé como a conocer un poco el mundo indígena, como a intercambiar una vez al mes, íbamos y dejábamos el periódico, volvíamos. Pero yo les quiero mostrar el momento exacto en que decidí que tenía que escribir la historia de Félix Díaz. Son 2 minutitos, me gustaría que compartan esto conmigo. Aquel árbol es mi madre, aquel mistol también es mi madre, Por eso estoy acá, en honor a los hermanos que dieron su vida por esta causa. Y en honor de ellos tenemos que tener un compromiso y una responsabilidad de dar la historia a este país que nos discrimina, que nos persiguen, que nos maltrata. Pero tenemos la obligación y la responsabilidad de poder comprometernos nosotros mismos. El pueblo indígena siempre compartía con lo poco que tenían. Nunca guardaron para sí, para almacenar aquí a un año. Nuestros pueblos eran generosos, eran sabios, amorosos y respetuosos. Por eso yo les invito a cada uno de ustedes que vayan, investiguen su propia historia. Su historia no está en la escuela.
está en la memoria de nuestros ancianos. Esto fue el 10 de octubre del 2017. Este video se hizo para los 70 años de la masacre de Rincón Bomba del pueblo Pilagá. Y yo lo entrevisté a Félix un rato antes de que él saliera a hablar, y la verdad es que cuando lo vi en escena, por decirlo de alguna manera, y con el respeto y el cariño que lo saludaba, que se imponía ante la gente, más lo que habíamos conversado, decidí que esto no era una entrevista para el periódico que nosotros hacíamos, sino que esto debía ser algo mucho más grande, porque no había lugar, no cabe en una sola nota esto, ¿no? De García Márquez esta parte, los periodistas sabemos que narramos historias. Bueno, esta historia no cabía en una nota o en un artículo de una revista, sino que merecía algo más, y también sospechaba que había mucho más detrás de ese líder, que acá me encanta que esté Fabiana Bringas, que es una de las pocas periodistas que desde Radio Nacional Córdoba ha seguido de cerca toda esta problemática, pero el resto, y me incluyo, lo mirábamos medio de costado, como no entendiendo muy bien de qué se trata, así que gracias, Fabi. Bueno, entonces, en esa entrevista yo le pregunté, bueno, ¿cómo nace el líder? Porque dice, bueno, ¿qué quieres saber? Y yo quiero saber cuándo y cómo nace el líder. Esa pregunta fue respondida a lo largo de una hora, contando un poco el hilo de su vida, y ahí decidimos hacer este libro. Lo propuse en mi trabajo, dijeron que sí. La idea era hacer una saga de historias, de biografías de líderes indígenas, hombres, mujeres lideresas, como le llaman. En mi trabajo dijeron que sí, fuimos hasta la comunidad, le propusimos a Félix dijo que sí, que otras veces ya le habían propuesto, pero bueno, no se había concretado, y nos encontramos en enero del 2018 acá en Córdoba, en Las Rabonas. José Luis Serrano, doña Jovita, nos consiguió un lugar, porque yo había alquilado mi casa, estaba viviendo en el Chaco, estaba de vacaciones acá, pero justo él podía, así que nos encontramos por primera vez ahí varios días como para empezar a grabar y charlar, y fue así alucinante. Y cuando vuelvo al Chaco, esta institución para la cual trabajaba había decidido que tenía tareas más urgentes por la misma situación y demás. Entonces, bueno, esto iba a quedar ahí para algún día, y tuve que tomar una decisión que la verdad no me costó, que fue dejar el trabajo ese de planta con todas las seguridades y demás. Dije, bueno, puedo volver en algún otro momento, y me volví a Córdoba, a la montaña, y ahí empezó un trabajo realmente maravilloso de escribir, grabar, desgrabar, que es una tarea tan tediosa para los periodistas. Sin embargo, para mí fue un placer enorme volver a escucharlo con tanta sabiduría, con tanta generosidad. En ningún momento me dijo apaga el grabador, o esto no lo diga, o esto. Si bien ha revisado los textos, es porque costaba mucho ese hilo conductor, el manejo del tiempo, por ahí no es el mismo que tenemos nosotros, ¿no? Me anoté porque no me quiero olvidar de nadie, siempre uno se olvida de alguien, pero por eso me lo anoté. Cuando llego a Córdoba y lo convoco a Félix, el primero que llamo es a Fino Pizarro, que está acá, fotógrafo, porque dije, esto, bueno, alguien tiene que registrar las fotos de la comunidad, y nos fuimos como dos principiantes a la comunidad de la Primavera. Claramente Fino no es un principiante, no voy a decir tu edad tampoco, no te preocupes, Fino, pero fue muy, lo mismo que decía acá el padre Claudio, realmente nos recibieron con mucha generosidad. Ahí tuvimos oportunidad también de entrevistar a otros hermanos de la comunidad y a su familia. Después llegó Mario Mercury, que también está presente.
yo tenía una cantidad y un lío de papeles y de entrevistas y realmente estaba muy mareada. Mario Mercury me ayudó a encontrarle el tono al libro, porque primero lo empecé a escribir 3 veces. Los periodistas no somos escritores, somos periodistas. Digo, hay una diferencia, por más que escribimos libros, no somos escritores. La primera vez dije, bueno, voy a hacer como si fuese una autobiografía, yo la escribo como si fuese él. No era creíble. Después intenté novelarla, peor. Digo, ¿cómo no soy García Márquez? Bueno, así que Mario me ayudó un poco a encontrar esto de, yo quería que tuviese la voz de Félix, pero había que contextualizar muchos datos para el mundo blanco. Entonces, bueno, un poco yo lo habilito en ese sentido de hacer como un contexto para que además el libro tenga como esa cadencia y que, digamos, no era un tratado de liderazgo indígena, no es un libro académico, es una historia de vida, más larga que una crónica común, digamos, pero es una historia de vida, obviamente con muchos datos, con mucha información, tiene 10 páginas de fuente. Yo quería rescatar su propio relato. O sea, no hacer una investigación como el periodista que se pone en un lugar que esto sí, esto no, sino decir, bueno, a ver, ¿cuál es el relato de Félix Díaz de su propia vida, de su propia lucha? ¿Qué dice? O sea, me interesó eso porque cuando él me contaba, por ejemplo, la historia de Trifón Sanabria, un cacique de los años 40, yo decía, ¿cómo me hubiese gustado ser la biógrafa de Trifón Sanabria? Porque hoy no sabemos nada más que lo que algunos ancianos tienen en su cabeza sobre Trifón Sanabria. Entonces digo, bueno, se habían dicho tantas cosas de Félix y yo allá escuchaba otra versión, porque eso fue lo que más me impactó. Incluso en los acampes yo no estaba muy al tanto de esa lucha, estaba mirando otro canal también, porque digo, esto también hay que decirlo. O sea, se decían cosas de un lado y del otro que no tenían nada que ver con lo que yo veía en el Chaco, ¿no? Y en Formosa. El libro está dividido en 3 partes, desde que nace, que no sabe él exactamente la fecha, hasta 1999, después una segunda parte que es el comienzo de la lucha y termina, había que darle un final. ¿Cuándo lo terminamos? Porque él todavía está en la lucha y bueno, ¿y cómo hacemos? Entonces decidimos terminarlo en 2016, cuando se crea el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, cuando Rigoberta Menchú, la lideresa guatemalteca, va a la comunidad a ver el tema a visitar a los hermanos que habían sobrevivido, por decirlo de algún modo, a la brutal represión del 2010, y el libro termina el 3 de noviembre de 2016, que es cuando desaparece su nieto, Marcelino Olaire, que todavía está desaparecido, y desaparece del Hospital Nacional de Formosa. Lo internan, lo van a visitar y no estaba y no se sabe nada. Ustedes han escuchado en algunos lugares en las redes, por ahí, pero no es un tema que... Entonces a mí me pareció interesante terminarlo ahí, porque dije, no pasa por los gobiernos de turno, la lucha indígena pasa por otro lado. Bueno, después, siguiendo con las personas que estuvieron colaborando, Javier Lucero, periodista de Río Cuarto, que colaboró con datos muy perlitas, y la idea de poner los títulos y subtítulos en lengua com fue de Ceci Carnelli, que diagramó la primera edición, una feliz idea. Ojalá podamos conseguir recursos para poder traducir todo el libro al com. Y luego llegó Guillermo Casas, que también está presente, que hizo la cubierta, esa tapa fantástica que no le encontrábamos la vuelta, cómo y qué, y él así en poco tiempo logró resolverla y realmente está fantástica. Y bueno, ya teníamos el libro diagramado, PDF, la tapa, necesitábamos un editor.
Y ahí es donde aparece en esta historia Carlito Ferreira de Ediciones Recovecos, a quien realmente le agradezco profundamente porque si no fuese por él, muchos periodistas no tendríamos cómo editar libros en Córdoba y eso es un mérito, ¿no? Y después llegó con Carlos Diego Villa, que diagramó la segunda edición. Y bueno, y acá estamos con el libro y dijimos, necesitamos un lugar donde presentarlo, y estamos en la Universidad Católica de Córdoba, a todas las autoridades, así desde el primer momento una buena onda. Lo último, el libro está dedicado a mi hijo Manuel, que está presente. Con esto cierro. La primera vez que fui a trabajar al Chaco, en el 2002-2003, era chico Manuel, y cuando volvió del colegio muy angustiado, porque los compañeritos le dijeron que los indios me iban a comer. Esta cosa tan prejuiciosa, ¿no? de que los indios son salvajes, de que lo abracé, supe que algo tenía que hacer con esto, y encontré una frase los otros días de Albert Einstein que dice: triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Por eso la idea es que podamos leer este libro sin ningún prejuicio. Por último, gracias a Félix por confiar, porque cuando yo me vine para Córdoba le dije: lo único que necesito es tu confianza para poder seguir adelante con esto. Gracias a la familia de Félix y a los hermanos de la comunidad Compotayana Pognana Bogó por su amorosa sabiduría y su obstinada lucha, y gracias a los pueblos originarios del mundo por resistir nuestro olvido. Hemos asentado en este lugar reclamando justicia por el hecho sucedido del día 23 de noviembre del año pasado, donde hemos sido desalojados violentamente, en la cual hemos perdido la vida de un hermano, el hermano Roberto López. Entonces yo siempre dije, yo no puedo pretender lograr inmediato las soluciones de los problemas que tenemos, porque esto es un proceso que venimos arrastrando muchos años y nunca tuvimos respuesta porque corremos demasiado, nos cansamos y nos vendemos. ¿Por qué? Porque pensamos en el estómago, la cabeza y el estómago, y no estamos decidiendo las cosas en nuestros corazones. Yo me reconozco en los compañeros que están aquí acampados porque ellos encarnan el mejor de los mensajes que la humanidad ha sabido todavía mantener viva. Somos todos parientes de todo lo que tiene piernas, pero también patas, alas o raíces. Y por lo tanto la defensa del agua y la defensa de los bosques y la defensa de la tierra es también nuestra defensa. Nosotros, los pueblos indígenas, ponemos estos en nuestra cabeza, no es porque queremos estar bien con los pueblos indígenas. Esto es un símbolo del liderazgo indígena. Es el honor, lo que nosotros tenemos que demostrar a nuestros ancestros, que estamos siguiendo sus huellas con mucho dolor. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecido de poder estar nuevamente en este lugar, donde me han brindado siempre, me han cobijado en varias oportunidades. Y es un momento para nosotros histórico en el mundo indígena de poder presentar un libro, porque en nuestra historia se fue transmitiendo oralmente. No tenemos fotos, no tenemos escritos, no tenemos ni siquiera un registro. Esta información que vamos como transmitiendo de generación en generación, hoy se encuentra en este libro, que para mí es un momento histórico, porque yo siempre he dicho que el liderazgo indígena
se ha tratado de ocultar, manipular, y nos hemos convertido como objetos de todos los espacios que se fueron creando. Yo no sé cómo pude como involucrarme en esta causa. Yo nunca aspiré a ser líder, nunca pedí apoyo, solidaridad. Ese espacio que estoy en mi comunidad a nivel nacional me han puesto los pueblos indígenas. Yo nunca pedí para que me den un cargo. Y esa confianza que me dan es muchísima la responsabilidad y obligación de responder a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque el liderazgo indígena, anteriormente se elegían líderes que sabían hacer guerra, cómo guiar a su gente, cómo relacionar con la madre tierra, con la naturaleza. Esa capacidad que ha sido elegida por la tribu se ha perdido. Entonces, cuando uno analiza este contexto social que hoy estamos viviendo, no tiene nada que ver con el liderazgo indígena. Primero, tuve que luchar conmigo mismo para poder combatir mi egoísmo, mi ambición. Para poder superar eso, tuve que perder muchas cosas. Y no fue fácil, porque muchas veces queremos estar bien y recién salir a luchar. Y no es así. El liderazgo tiene que estar siempre al servicio de los demás, no al servicio de nuestra familia, de nosotros mismos. El liderazgo tiene que ser servidor a las demás personas que nos depositan esa confianza. Entonces hay como una mezcla de luchas. Nosotros hemos aprendido cómo trabajar a la par con los movimientos sociales, con las iglesias, con los campesinos, pero nunca nos aceptaron de lo que somos. Que para mí fue lo más duro de querer aportar algo, de querer colaborar, de fortalecer una organización. Siempre nos han usado y seguimos siendo usados porque nos ven como tontos, ignorantes, de que no sabemos pensar, no sabemos lo que queremos. Y esa mirada que nos tienen, yo dije una vez, al tomar una decisión, tuve que como descolonizar primero. Y empecé a usar palabras que chocan con el interés personal de cada amigos, conocido, y me dejaron solo. Yo no tengo un sueldo, no tengo profesión, pero le he demostrado que soy capaz de sobrevivir en un mundo lleno de egoísmo, envidia. Entonces me voy a retroceder, me cobijo en el monte. El monte es como un espacio espiritual. Es un lugar donde uno puede meditar, de poder relacionar con los otros seres no humanos que viven en ese lugar, que necesitan ser protegidos, necesitan ser escuchados. Entonces desde ahí fueron apareciendo sueños que anteriormente no creía en los sueños. Entonces, al
al pensar eso, esos seres que hoy están en riesgo de ser exterminados por la maldad del hombre, están en una situación muy desesperante. Entonces me voy a lo que era mi infancia, en aquellos tiempos cuando no había ruta, no había criollos en la zona, éramos indígenas. Y todas las lagunas veíamos cantidad de pájaros de diversas especies, reptiles, animales de todo tipo. Cuando aparece el blanco, trae esa contaminación y persecución a esos seres y lo expulsan. Entonces uno piensa, sin darnos cuenta, ¿qué es lo que pasó? Aparece la escopeta, ese ruido asusta a los seres, porque en ese tiempo el indígena usaba flechas, lanzas, no para hacer guerra, sino para subsistir, y elegían las presas para poder alimentarse. Aparecieron las rutas. Cuando las especies están siendo víctimas del ser humano, huyen de las lagunas, los pájaros huyen del lugar y se van a lugares donde no hay personas. Entonces uno piensa eso, ¿qué es lo que está pasando? Se crean las áreas protegidas, como el Parque Nacional Pilcomayo, que están ahí a la par, que supuestamente para poder conservar los recursos naturales. Un área de conservación, por ley. Pero te vas ahí, no hay nada. Los animales también se van por el ruido del motor de las lanchas, por las armas. Cuando empecé a relacionarme con esta institución, veía un cartel que decía área de conservación de las especies que está en vía de extinción. El yaguareté, oso hormiguero, el cocodrilo, el mono, todo lo que tiene que ver el tema de seres no humanos. Y abajo de todo ese listado estaba el pueblo Toba, que nosotros nos denominamos nosotros, que estábamos en vía de extinción. Y el Parque Nacional creó una política para poder protegernos. Y cuando nosotros vamos a pescar, el Parque Nacional nos sacan con los disparos de arma de fuego, nos multan. Entonces yo dije, ¿por qué? ¿Por qué nos hacen esto? ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros nunca le hemos hecho daño a nadie. ¿Por qué nos hacen esto? Me preguntaba. Y yo tuve una pelea grande con esa institución en el año 2002. Yo denunciaba en los medios y también denunciaba ahí en el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, pero nunca pasó nada. Desde ahí empecé como a trabajar fuertemente, a relacionarme con los movimientos campesinos, porque los campesinos compartían la misma postura de defender la madre tierra, defender la naturaleza, todo lo que está en ese lugar hay que protegerlo. Hicimos una alianza, pero la diferencia que el campesino lucha su terreno individual, el pueblo indígena lucha un territorio comunitario. Y después con ese proceso nos dimos cuenta de que el Estado argentino, en la reforma del año 94, incorpora en la Constitución Nacional el artículo 75, inciso 17, donde dice: el Estado reconoce la preexistencia étnica, cultural de los pueblos indígenas argentinos. El Estado garantiza la identidad cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Entonces, hay otra frase que dice, el Estado reconoce la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. Y es ahí donde yo me hacía la pregunta, ¿por qué el Estado me dice que soy propietario de ese territorio, pero no tengo el DNI de las tierras, o sea, la titularidad de las tierras? Cuando hay una usurpación es difícil sacar el usurpador porque no tenemos la titularidad de las tierras. Somos simples ocupantes, capataces de un territorio que hemos vivido siempre. Entonces uno empieza a como ampliar el espacio investigando las leyes que tenemos, y fue una lucha muy dura. Trabajamos con diferentes partidos políticos, nunca hemos sido opositores ni oficialistas, empezamos a trabajar como indígenas, que no fue fácil. Entonces, la reconstrucción de uno mismo no requiere al otro para que te digas, tienes que comer, tienes que cuidarte, tienes que estar bien. Depende de nosotros mismos, de cuidarnos, de luchar contra ese egoísmo que está dentro de nosotros, que es el peor que tenemos. No está en el otro. No tenemos que tener miedo al otro, lo que piensa, lo que dice. ¿Por qué? Porque no es el problema soy yo. Entonces, al reconstruir esa confianza conmigo mismo, me han hecho mucha presión, mucha persecución, amenazas de muerte, pero estoy siempre agradecido de que puedo estar sobreviviendo en los momentos muy duros. Me tocó momentos que nunca pensé que podría superar. Perder 2 hijos, me enfermé con un problema de los nervios ópticos y tenía 46 kilos. Yo ya estaba pensando de irme de este mundo y me salvé. Entonces uno, cuando se da cuenta de que nosotros tenemos una misión en esta tierra que tenemos que cumplir, no por mí mismo, sino poder colaborar a que la gente viva dignamente. Nosotros somos herramienta para poder reconstruir esa relación, esa confianza que hemos perdido con nosotros mismos. Si yo no tengo confianza conmigo mismo, es difícil confiar al otro, porque el otro tiene mucho prejuicio, muchas debilidades, egoísmo. Entonces, el gran valor que le estoy dando, que para mí es fundamental, es con uno mismo. Porque esa es la manera de poder demostrar nuestras capacidades. No somos cualquiera. Yo nunca tuve la posibilidad de estudiar en una escuela primaria, secundaria, universidad, pero aprendí la vida mediante el andar de todos los días. Hay tiempos que no se comen, enfermedades, fríos, calor. Hemos sobrevivido, nunca nos morimos de hambre. ¿Por qué? Porque la madre tierra, a través del medio ambiente, nos cobijaba con las frutas, con las medicinas, con los pescados, con todo lo que en ella nos ofrece. El indígena nunca tuvo problemas de salud. Cuando nos redujeron el territorio, nos dieron un pedazo de terreno, es ahí donde nos encierran. Cuando nos encierran, no tenemos posibilidad de desarrollar nuestra práctica cultural. ¿Por qué? Porque el indígena se encuentra preso. Tiene que ir a emigrar en una zona urbana para que tenga salud, educación, agua, vivienda.
Entonces el Estado dice, ustedes mismos abandonan su territorio. Entonces se aplica la ley 23.302 en el artículo 13, donde dice, en caso de extinción de la comunidad o acefalía de su personalidad jurídica, los bienes pasan en manos del Estado. Entonces vuelvo a retroceder y miro el artículo 75, inciso 17, cuando dice, reconocer la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. El Estado me está diciendo que soy dueño de esas tierras, pero no me da el título de propiedad. Argentina no tiene una ley de propiedad de las tierras comunitarias de los pueblos indígenas, y es una deuda que tienen nuestros gobiernos, porque Argentina es un gobierno que está constituido por 3 poderes: legislativo, poder ejecutivo y judicial. Esos 3 poderes son los que deberían proteger a los pueblos indígenas, y no lo hacen. Nos dejan morir, nos dejan desaparecer, nos quitan nuestras tierras. Y es difícil sostener una lucha en contra de un Estado organizado. Un indígena que se manifiesta contra el sistema, te crean causa: usurpación, banda de poblado, resistencia a la autoridad, robos a mano armada, diferentes como causas armadas. El indígena no tiene plata para poder contratar un abogado para que le patrocine la causa, y nos dejan solos. Pero a pesar de todo eso, yo me siento tan privilegiado de poder contar este libro que hoy estamos compartiendo con ustedes. Espero que les sirvan a ustedes y que lo lean. Si hay algo que no entienden, consulten, porque es un aporte como indígena de lo que somos, porque nosotros somos desconocidos. No estamos integrados. Las leyes argentinas dicen educación intercultural bilingüe, pero nadie pone en práctica esa figura. El indígena maestro es un auxiliar, nunca va a llegar a ser un director de una escuela, ni un docente profesional. Un enfermero indígena no puede llegar a ser médico. Esa limitación que tenemos es tan grande que nos dificulta nuestra relación con la sociedad, con el Estado, porque no se aplica esta garantía que establece la Constitución de ser el garante del respeto hacia los pueblos indígenas. Yo quisiera hacerte una pregunta, Félix. Cuando viniste en 2012 acá, nos contaste cómo llegaste a ser carayé, ¿no? Que fueron los ancianos los que te hablaron. Que nos contaran un poco qué te dijeron en ese momento, que te preguntaron, te dijeron, bueno, podés aceptar, si te aceptaste quedar, pero si no, no vengas nunca más, o algo así fue lo que te habían dicho, ¿no? ¿Cómo lo sentiste vos a eso? ¿Cómo lo viviste vos, ¿no? Eso me gustaría que por ahí lo compartas con nosotros, cómo nació tu vocación de carayé. Sí. Hubo un momento que en el año 2006 se creó una ley, la 26.160, una ley para poder relevar las tierras indígenas, que el mismo gobierno nacional debería regularizar las tierras que ocupan los pueblos indígenas. Entonces los pueblos indígenas estaban tan esperanzados que no entendíamos el alcance de esa ley. No sabemos qué es una ley de emergencia, pero los ancianos lo toman como algo positivo que le podría dar como una esperanza de poder recuperar su territorio.
Entonces, cada vez que nosotros nos convocamos en una asamblea, elegimos a un joven que tenga estudios secundarios, porque maneja bien el español, la escritura, hacer acta. Y nunca nos imaginamos de que ese chico que se formó era el peor, como los ancianos eligen por esa capacidad. Y hubo un momento en que yo salí de mi casa un día sábado, me crucé con un anciano. Este anciano lo conoció a Trifón Sanabria, se llamaba Juan Pérez. Y nos abrazamos y me dice: hijo, ¿cuándo te animas a hacer nuestra cabeza? Me dijo. Y yo me reía, porque estás loco, yo decía. Entonces me mira en los ojos y me dice: sos la única persona que tengo esperanza que podés dar vuelta a esta situación. Entonces yo le dije: no estoy preparado. Entonces el anciano lo que me dijo: bueno, si no estás preparado, si tenés miedo, olvídate de mí, no cuente conmigo. Pero si en el día de mañana tomamos una decisión de estar al frente de nuestra lucha, contás conmigo. Estoy hablando en el año 2006. Y en el 2010 se instala en nuestro territorio la Universidad Nacional de Formosa la creación de un instituto de investigación de los recursos naturales en nuestro territorio sin autorización de la comunidad. Salimos a cortar la ruta para frenar la obra, ya estaban las topadoras, las maquinarias, se hizo un desastre en nuestro monte y salimos a cortar la ruta. Y apareció este anciano y me dijo: yo estoy en la última etapa, yo ya estoy terminando mi camino, pero yo sé lo que vos podés hacer y creo en vos, por eso estoy acá. Esa expresión de una persona que no tiene nada que hacer, ni siquiera un interés de poder ver el resultado de la lucha. Y cada noche nos contaba qué es lo que hacían en esos tiempos los líderes indígenas. Entonces él comparaba la estaca como un ejemplo. Una estaca es como este micrófono, que lo ponga acá y si lo largo se cae. Y comparaba las cuerdas para poder sostener la estaca. Entonces lo que él traducía es: esas cuerdas representan consejo de ancianos, consejo de mujeres ancianas, hombres y mujeres adultos, hombres y mujeres jóvenes. Es la que rodea la estaca. El consejo solo no sirve, el caracé solo no sirve. La máxima autoridad del pueblo indígena es la Asamblea General. Vos sos la cabeza, pero no tenés poder de decisión. Porque al hacer un convenio con un Estado, con una empresa, tienes que consultar el Consejo de Ancianos. Si ese consejo no encuentra la salida de ese problema, tiene que convocar una asamblea general para poder dirimir ese conflicto. Y me gustó esa idea. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de transparentar la política indígena. No había superior, no había subalterno, eran todos igual. Yo soy autoridad, pero no puedo decir: yo tengo que decidir esto, este agua es mía, y el resto que se arregle. Entonces ese intercambio de conversación con nuestros mayores fue muy positivo, de la cual nos vuelve a tomar decisiones desde nosotros mismos.
Entonces esa experiencia aparece en las ancianas. Una mujer que creo que falleció el año pasado, Marta Cantón. Fui a verla antes de morir, en el año 2018. Era un domingo, me fui a la casa de esta mujer y escuchó el mensaje, no en un celular, pero de un pájaro. Entonces esta anciana se preparó, se bañó, se peinó, estaba como muy ansiosa. ¿Quién será ese visitante tan importante que ese pájaro me transmitió de que tengo visita? No sé de dónde será, que viene de lejos. ¿Quién será? Llego a la casa de esta mujer, sale, y entro, me abraza y empieza a emocionar. Y decía, hijos, así que vos sos la que estaban anunciando, ese hombre, dijo, que estaba llegando a mi casa. Me hizo pasar, me contó muchas cosas de lo que ella vio en la vida del cacique Trifón Sanabria en el año 1936. Era jovencita, lo conoció a Trifón Sanabria. Acompañó la delegación que salió de mi territorio hacia Formosa capital, que queda 170 kilómetros. Tardaron 6 meses para poder llegar hasta Formosa capital. No había camino, no había nada, alambrado. Los cazadores fueron recolectando plumas de ñandú, pieles de animales silvestres, para poder vender a un español llamado José Cancio. Ese comerciante compró la mercadería a los indígenas y con ese pasaje, o sea, con ese dinero, Trifón Sanabria pudo comprar el pasaje en el barco en el puerto Formosa para poder viajar a Buenos Aires. Estuvieron casi 2 semanas esperando el barco. Vieron subir al cacique Sanabria y tuvieron que volver. Y esperaron 3 años para que el cacique Sanabria pudiera volver a su comunidad. Entonces, esta historia, el relato que hace esta mujer, decía, nuestra tierra no fue un regalo, no fue el gobierno que nos dio, sino la lucha de nuestros líderes. Por eso, la confianza que tenemos es poder recuperar ese territorio que hemos logrado mediante mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Sabemos que la vida está llena de peligro, pero vos sos la persona elegida para liderar a la comunidad, liderar al mundo indígena. Vos sos la persona escogida de nuestros ancestros. Entonces ese mensaje no le doy tanta importancia. Fallecen estos ancianos y me quedo con como ese mensaje de poder sostener esa idea de poder recuperar el territorio, que no es nada fácil. Nos enfrentamos con diversidades de problemas de todo tipo. Mucha gente que se han acercado con nosotros se quedaron porque le llenaron la cabeza de que nosotros somos sojeros, que somos de la sociedad rural. Nos dicen de todo. Dicen que tengo una mansión, tengo un sueldo, tengo auto. Como no lo tengo, no le doy importancia. Entonces la gente que cree eso son los que quedaron. Pero yo, como dije, no puedo estar desesperado de que el otro no se quede.
porque no depende del otro. Mi actitud depende de mí mismo. Y esa confianza que tengo conmigo mismo es la que me sirvió para poder seguir avanzando, soportando esta diversidad de problemas que me cruzo. Por eso, el liderazgo indígena tiene que volver a retomar ese servicio que hemos tenido de poder cuidar la vida, de poder proteger nuestro medio ambiente, para que nuestra futura generación sea la beneficiada de nuestros actos. Tenemos que ser solidarios, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y no esperar que los demás cambien. Nosotros tenemos que cambiar nuestros corazones. Ese corazón tiene que ser de carne, no sea un corazón así de piedra o de plata. Tiene que ser un corazón humano para poder sentir lo que siente el otro. No hace falta tener mucha plata para ayudar. Con solo visitar a un enfermo, visitar a un preso, acompañar una lucha, eso es suficiente. No necesitamos mucha plata para ayudar a nuestros hermanos. Y yo creo que esta historia que está escrita en este libro, que es una pequeña parte, le va a servir a ustedes para que ustedes se den cuenta de que ustedes son capaces, no son cualquiera. Son capaces de superar a sí mismos. Si yo he vivido en una situación mucho difícil, el momento, la hemos superado. Me imagino que cada uno de ustedes lo pueden más, porque ustedes se formaron como padres, como familia. Son seres humanos capaces. Dejemos de criticar al otro por lo que no hace y lo que hace mal, porque nosotros somos capaces de destruir, pero para construir es lo más difícil. Hay que tener mucha paciencia, y esa paciencia la tenemos que construir con nosotros mismos. Sí, otra de las cosas que aporta Araceli, yo con Araceli estoy muy agradecido de poder tomar este trabajo que muchas veces se ha encontrado ese problema que estoy mencionando. Lo discriminan, lo presionan, pero ha tomado ese como un compromiso de poder lograr que el libro esté listo. Y esa experiencia que hemos podido compartir en los momentos así, charlando sobre lo que vamos a escribir, fue un momento muy rico para mí, para poder conocer gente que me interesa el tema de poder colaborar. La figura del liderazgo indígena se ha manipulado muchas veces. Como el pueblo indígena en la época de la supuesta inclusión, le denominan a los caciques como generales, cacique general, capitán, lo ponen a los uniformes del ejército y se convirtieron como aliados del ejército, mientras que el ejército mataba a los pueblos indígenas. Entonces ese cacique no fue elegido por los pueblos indígenas, fue elegido por los gobiernos. Por eso la figura Taracé es algo diferente, que el que elige es el pueblo indígena, la tribu indígena, el que tiene que elegir el Taracé como para poder ser el vocero de la lucha indígena. A nosotros nos han puesto muchos nombres que después fuimos despojando y hasta hoy estamos como más visibles porque nos animamos a decir las cosas como nosotros lo sabemos, no lo que dicen los demás.
Por esa razón, el Karacé es una figura que tiene que ver el líder con el pueblo. ¿Sabe cómo eligen? Con la mano alzada. Vamos a suponer que esta es la Asamblea General. Entonces, ¿quién apoya al Karacé Félix Díaz? Levanta la mano. Y podemos ver quiénes son los que nos acompañan. ¿Quiénes son los que se oponen? Levanta la mano y sabemos quiénes son. Pero no se convierte como enemigo. Entonces esa transparencia para mí es muy importante, que no se metan en los cuartos oscuros para decir yo voté por vos, ayúdame porque, o dame algo porque yo te ayudé con mi voto. El Estado no quiere ese sistema democrático porque no le conviene. Porque el Estado lo que hace es comprar votos, engañar a la gente, presionar. En esa transparencia, el mundo indígena tiene que volver a recuperar esa forma de elegir autoridades en el mundo indígena. De alguna manera esto es como un reflejo de lo que es el libro. Digo, uno puede estar de acuerdo o no con lo que Félix plantea, obviamente, ¿no? Pero es como el relato en primera persona. Cuando hablaba de Marta Cantón fue muy emocionante para mí porque él me contó esta historia y después fallece Marta Cantón. Entonces a la próxima vez que nos encontramos trae la grabación, porque Félix estuvo integrando la red de comunicación indígena, que fue un proyectazo que hubo en todo el Gran Chaco, y de ahí su estrategia de comunicación y de difusión y de divulgación de todas las problemáticas. Entonces, cada vez que estaba con un anciano, lo grababa, por supuesto en su idioma, ¿no? Me imagino que no entendía absolutamente nada yo, pero nos pusimos los dos con la computadora, entonces él me iba traduciendo al castellano, y esa entrevista, por ejemplo, está en el libro, como está el decreto que trajo Trifón Sanabria en el año 40 con el título del territorio. Creo que el libro, más allá de la historia, del cuentito, por así decirlo, del niño del monte que se convirtió en Karacé, tiene mucha documentación importante para la comunidad. Todos los decretos que avalan del año 40, del año 52, del año 63, del año 77, si no me equivoco. Bueno, todos esos decretos avalan que esa tierra les pertenece. Sin embargo, el gobierno de Formosa se ha quedado cada vez más, digamos, con más territorio. Y a mí me explicaban una cosa que capaz que en este recinto suene como mucho, como muy gráfico. Dice, cuando un indígena ve una topadora voltear un árbol, es como para un católico que una topadora voltee la catedral de Córdoba, por ejemplo, ya que estamos en Córdoba. Esa es la gravedad que tiene, más allá del alimento, más allá de la alimentación, de la medicina y demás, es esa cosa de la espiritualidad. Antes de, yo quisiera al final darle la palabra a Félix, ¿no? Para que pueda cerrar y pueda darnos su último mensaje, la última palabra. Solo establecer también mi agradecimiento con Félix. En 2012, ¿no? Nos conocemos desde esa época, que fue invitado aquí a la Universidad Católica, en la que yo era rector de la universidad, y la universidad le dijo, bueno, este es su casa, este es su claustro. Fue declarado doctor honoris causa por la Universidad Católica de Córdoba. Y en esa ocasión tuvimos un conversatorio con pueblos originarios, con indígenas aquí de Córdoba. Félix nos dio una gran lección de vida, ¿no? Fue su lección, ¿no? Donde demostró que es doctor a causa de su honor, ¿no? Eso significa doctor honoris causa, esa causa de lo que él es, ¿no? como símbolo. Y lo que hoy nos ha dicho, yo me he quedado con una cosa, y solo eso sería como mi comentario. Vos varias veces dijiste, Félix, que la primera lucha es con vos mismo, ¿no? Que la primera lucha es para vencer tu propio egoísmo, y que eso te llevó un tiempo. Que no, claro, uno rápidamente se lanza a la lucha, ¿no? hacia
grandes causas, pero vos dijiste no, muchas veces al principio tuve que luchar fuertemente contra mi propio egoísmo, contra los propios intereses personales, porque liderar una causa es liderar, es hacerse responsable por otros. Otros han confiado en mí y yo me debo a esa confianza. Creo que como que estableciste algo fundamental del verdadero liderazgo, ¿no? Que Don Quijote decía, cuando vuelve Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza dice que aquí vuelve el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, dice que si no logró grandes victorias, logró vencerse a sí mismo, que dice que es la más grande de las batallas que hay que luchar, ¿no? Algo así, yo me quedé con este sentimiento cuando escuchaba de que la primera gran batalla es con uno mismo, ¿no? Y que a partir de ahí uno puede presentarse como es y no estar dependiente de que el otro lo acepte a uno como es. Y no echarle la culpa al otro porque no lo acepta, sino que finalmente la lucha empieza a tener una fuerza y una profundidad que nadie puede detener. Yo quiero agradecerte tu presencia, que seas de la casa y que la universidad cuando ha ido allí se han sentido de su casa. Y te quisiera pedir que des como un último mensaje para nosotros. ¿Qué nos dirías hoy a nosotros? ¿Cuál sería la última palabra que nos quisieras decir? Bueno, muchas gracias por nuevamente el reconocimiento y también de valorar la causa que nosotros venimos llevando adelante. La verdad que uno a veces desearía de que todos entendamos nuestra tarea en el mundo. Nosotros como padres, a veces escucho a las madres también, que dan su vida por sus hijos. Una madre jamás va a decir que su hijo es un ladrón, un drogadicto. Cuando ese hijo se porta mal, la madre lo cobija, da su vida por esa criatura o por ese hombre. Nunca condiciona ese amor. Y nosotros, los hombres, somos tan egoístas de poder dar esa tarea a la mujer. Si no existiera la mujer, el mundo acabaría. Porque la mujer es la fortaleza de la humanidad. Es la madre de todos los seres humanos, es como nuestra tierra. El hombre sin madre no tiene vida. La humanidad, si no cuida a su madre, que es la madre tierra, no tiene vida. Y eso es el mensaje lo que quería transmitir y compartir con ustedes, porque estoy como muy emocionado de poder estar en este lugar, que es un lugar muy importante para mí personalmente, porque me ha dado muchas oportunidades. Y espero que puedo ser útil para ustedes, para que podamos seguir construyendo esa relación humana que necesitamos, que podamos vivir en paz, en armonía, en respeto hacia la diversidad cultural. Porque no todos somos iguales, provenimos de diferentes culturas, pero tenemos que tolerarnos para poder conectarnos entre nosotros a través de ese respeto que nos merecemos como personas. Taiko su se tayawa, chorai kule kaye mulik, chorai kule kaye mulik, heyawen, heyawen. Taiko so se nayawa, taiko so se tayawa, chorai kule kaye mulik, taiko so se nayawa, heyawen, heyawen. Chorai kole kaye molek, chorai kole kaye molek, taiko so se nagawa, taiko so se tayawa, heyawen. Taiko so se nagawa, taiko so se tayawa, chorai kole kaye molek,
Chorai kole kaye mulika heyawen, heyawen, heyawen. Taiko so se nagawa, taiko so se tayawa. Chorai kole kaye mule, taiko so se nagawa, heyawen. ¿Cómo ve la realidad actual y qué va a pasar con el Consejo Consultivo en los próximos tiempos? Bueno, qué pregunta. La verdad que a mí no me preocupa, porque mi mandato termina en el 2020. Ahora, si me vuelven a reelegir, ahí sí me preocupa. Porque es una tarea que no es fácil, pero tengo que cumplir la confianza de los hermanos que me depositan a mí de poder hacer lo mismo, lo que vengo haciendo. No puedo cambiar de lo que soy y no voy a poder cambiar mi pensamiento como indígena si no tengo que defender y luchar como lo vengo haciendo. Por eso no tengo miedo quién puede llegar a gobernar este país. Lo que sí tengo la fortaleza de poder plantear cualquier gobierno que asume a conducir este país la misma propuesta, el diálogo, el respeto, para que podamos convivir en paz como sociedad, como humanidad y poder reconstruir esa confianza que la hemos perdido por ignorar el sufrimiento del otro. Gracias.